Hola hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto poderlos saludar desde aquí a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando ahora en su casa en este domingo. Yo espero que el Señor les esté bendiciendo ahí donde se encuentran, en su casita, junto con toda su familia. Sé que es un día en donde todos hemos iniciado adorando a nuestro Dios, alabando su nombre. Y bueno, en esta mañana vamos a continuar siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades. Vamos a buscar llevar la palabra a través de estos medios digitales. Sabemos que será de mucha bendición para muchos. Y bueno, pues yo te invito que donde estás, ahí en tu casita, puedas juntarte con tus seres queridos para hacer una oración y para iniciar este tiempo de que el Señor nos traerá su palabra. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, Padre. Sabemos que tú eres soberano y que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Sabemos que en medio de este tipo de situaciones, Señor, tu reino seguirá avanzando, Padre. Por eso te damos gracias, por eso te adoramos, Padre. Te pedimos que tú en esta mañana la palabra que vas a usar, Señor, pueda llegar a los corazones, a las mentes de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de estos medios. Pero sobre todo, Padre, sabemos y confiamos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará tu voluntad, Señor, en medio de todos esos corazones. Y Padre, pues confiando en ello, te pedimos, Señor, nuevamente que abras los corazones de muchos, que toques, Señor, esos corazones y que puedas transformar vidas. Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta mañana ha sido un poco, no difícil quizá, pero quiero decir que sería muy natural tal vez el traer un mensaje de consolación, dadas las circunstancias, que pues sería muy apropiado, dados los momentos que estamos viviendo el día de hoy o en estos días. Y creo que podíamos al mismo tiempo, si nos enfocamos en ello, también al mismo tiempo perder la oportunidad de compartir verdades de las que nos habla la palabra acerca de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en estos días de tribulación. Son circunstancias pues difíciles, pero son circunstancias que Dios permite y que ha permitido a lo largo de la historia a su propio pueblo, con la intención siempre fue la intención del Señor a través de estas situaciones de limpiarlos, de santificarlos, pero en esos momentos que sucedía eso, momentos de dolor, al mismo tiempo también traían beneficios extraordinarios en su pueblo. De manera que este es un mensaje tal vez difícil por el balance que se requiere, pero no hay duda de que todos necesitamos un mensaje de consolación, pero de esperanza y también de arrepentimiento al mismo tiempo. Y es que el mensaje de arrepentimiento y esperanza y también consolación, si nos ponemos a ver, también fue el mensaje que los profetas trajeron en todo tiempo. Así que si separamos estos dos conceptos, sería tal vez un mensaje carente de verdad o que le haga falta algo. Y sabemos y entendemos que en este tiempo, en medio de estas circunstancias, también puede ser aprovechado para que vengan una serie de mensajes heréticos que se aprovechen. Ya sabemos que surgen lobos rapaces que aprovechen estas circunstancias en medio de esta tribulación y bueno, traen muchas veces preocupación y también desconsuelo. Pero sabemos que Dios no ha pasado ni pasará por alto nunca estas falsas enseñanzas, ni tampoco estos falsos profetas. Bueno, si hacemos un poquito de recuento, recordemos que en enero de este año en China surgió un nuevo brote de un virus mortal que se ha extendido por todo el mundo, con cifras mortales que cambian constantemente todos los días alrededor del mundo.
Pero la verdad es que las plagas, las pandemias que han azotado a la humanidad desde la antigüedad, sin respetar sexo, sin respetar ideología, sin respetar raza, economía, edad. En la antigüedad se le llamaban pestilencias, pero en tiempos del Antiguo Testamento Dios usó a profetas para hacerles conocer a su pueblo que algunas de estas calamidades eran el fruto de su mano, obrando con un propósito en particular. Yo quisiera que fuéramos al libro de Amós. En el libro de Amós, en su mensaje central, podemos leer que ese mensaje era un mensaje de la justicia de Dios y era necesario para una nación que parecía estar diplomáticamente estable y económicamente saludable. Había un gran optimismo nacional. Ese era el entorno del tiempo de cuando Amós trajo la palabra del Señor. Había un gran optimismo nacional. Esto trajo también un aumento de la economía, pero también de la avaricia, teniendo un sentido falso de seguridad. Esto produjo también una hipocresía religiosa, porque estaban poniendo a Dios en segundo lugar, por lo que estaba a punto de colapsar. Para una sociedad que practicaba en ese entonces, como también en la actualidad, mucha religión exterior con muy poco resultado realmente. Obviamente la renovación solo podría, y ahora en estos días puede llegar, cuando las instrucciones de Dios se ponen en práctica. Y Amós hizo un llamado a que se aplicara la justicia de Dios bajo esas condiciones en su tiempo. Y vamos a leer en el capítulo 4, a partir del versículo 6 de Amós. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente y dice así su palabra en el versículo 6. Hice que pasaran hambres en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. En el versículo 7 dice: yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre la ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, dice en el versículo 12, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Así finaliza el 2, hermanos. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y aunque aquí el mensaje se hace énfasis al pueblo de Israel, sabemos que detrás de estas palabras hay principios extremadamente valiosos para la iglesia el día de hoy. Esto nos hace meditar y regresar a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que es nuestro texto que hemos estado viendo los últimos domingos y que hoy vamos a tratar y procurar de finalizar el capítulo 7. El Señor Jesús termina su enseñanza del Sermón del Monte en la última parte
que si bien correspondía al mensaje del día de hoy, palabras que tienen que ver con la vida aquí y ahora, pero también tienen que ver con la eternidad, con motivos de lo que todos, con motivos de todos conocido, hemos hecho este paréntesis en estos 2 domingos buscando en la Escritura dirección acerca de lo que tiene Dios en su palabra, pero cuando escuchamos las palabras de Jesús en su mensaje del Sermón del Monte, no podemos permanecer neutrales, porque si permanecemos neutrales, el no hacer nada es hacer algo. Usando la metáfora que usa nuestro Señor Jesús en los últimos versículos, es construir una casa sobre la arena, una casa que no podría resistir los embates de la lluvia, del viento, en otras palabras, de calamidades. Vamos a revisar lo que dice el versículo 24 de Mateo 7. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús está hablando de las palabras que habló desde el capítulo 5, que inició su enseñanza con el Sermón del Monte. Dice el 25: y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Amigos y hermanos, no podemos permanecer neutrales ante las enseñanzas de nuestro Señor. O somos prudentes tomando las enseñanzas de Jesús, vertidas en el Sermón del Monte específicamente, o somos como el hombre imprudente que cosechó ruina, que cosechó destrucción. Ruina y destrucción aquí en este tiempo, y ruina y destrucción en la eternidad. Ya abundamos en nuestra anterior exposición el tema de los falsos profetas, y hoy finalizaremos este Sermón del Monte con el tema del autoengaño o de los falsos profesantes. El versículo 21 al versículo 23 de este capítulo 7 de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De acuerdo a lo que dicen las palabras de Jesús, en aquel día del juicio final, del cual está hablando Jesús aquí, en aquel día muchas personas religiosas, no ladrones, no adúlteros, no asesinos, no borrachos, muchas personas religiosas que profesaban creer en Jesucristo escucharán aterradas el terrible veredicto del versículo 23: apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres y mujeres no profesaban una religión extraña, ni eran ateos, ni budistas, ni maometanos. Eran hombres y mujeres que profesaban ser cristianos y que estaban envueltos en una serie de actividades religiosas, de actividades santas relacionadas con la fe cristiana. Pero no obstante todo eso, hermanos, fueron condenados. Si realmente estamos preocupados por nuestro destino eterno, hacemos bien en prestar atención a estas palabras solemnes de nuestro Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No son pocos los que descubrirán al final de sus días que estaban engañados. El Señor nos dice aquí: algunos cuantos me dirán. No, allí dice muchos. Y cuando Jesús dice muchos, es que son muchos. Muchos me dirán en aquel día, y yo les diré: apartaos
de mí. Se trata de una multitud de falsos profesantes que al final de los tiempos van a descubrir la triste realidad de que entraron por la puerta ancha y que tristemente terminarán en destrucción. ¿Recuerdan el versículo que leímos anteriormente de Amós? Su advertencia al pueblo en medio de las calamidades, a un pueblo que confiaba en sus propios juicios de optimismo nacional. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Una vez más el Señor nos dice, prepárate, estás a tiempo. Como dice Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo puede ser posible que una persona se engañe a sí misma durante toda una vida? Entendemos que alguien que rechace abiertamente el cristianismo, incluso cualquier tipo de religión, y que el día final se entere que realmente había un Dios al cual ni adoró, ni creyó, ni obedeció, pero una persona que cree de sí misma que es cristiana o cristiano, y que en ciertos aspectos externos se comporte como tal, y que luego resulte que en realidad no lo era, ese es un pensamiento aterrador. ¿Cómo puedo estar seguro de que yo no seré uno de los que ahí estaba hablando Jesús en nuestro texto, de los que se apartara de su lado? Hermanos y amigos, esto es un asunto de vida o muerte. El engaño de aquellos que han pensado que son cristianos, pero que en realidad no lo son, pero que se basaban en sus falsas ideas. ¿Qué podemos pensar nosotros que esos falsos profesantes pensaban para ir al cielo? Obviamente, estaban basados sobre una base falsa, sobre cimientos falsos, como acabamos de leer, descansando en su propia confesión de fe. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Estos hombres y mujeres llamaban a Jesús Señor. No lo consideraban un gran maestro o un gran hombre. No, confesaban con su boca que Jesús es Señor. Esto es interesante porque los traductores del original hebreo al griego, cuando traducían la palabra que se traduce en nuestro texto como Señor, la palabra griega kurios, que significa gobernador, dueño legítimo o rey soberano, pero que la mayoría de las veces la palabra kurios aparece en la Septuaginta para traducir el nombre propio de Dios, y que en la Reina Valera se traduce como Jehová. Cada vez que los autores de la Septuaginta veían la palabra para Jehová en el Antiguo Testamento, la traducían con la palabra griega kurios, Señor. Algo que también hicieron los que escribieron la versión de la Biblia de las Américas en épocas recientes. Es interesante hacer notar que los mismos que cada vez que los apóstoles citan en el Antiguo Testamento algún pasaje donde aparece el nombre de Jehová, ellos lo traducen con la palabra kurios, Señor. Cuando Cristo dice, hermanos, en el capítulo 7 de Mateo, que estos hombres y mujeres lo reconocían a Él como Señor, lo que nos está diciendo es que estos profesantes lo reconocían a Jesús como Jehová, el Hijo de Dios encarnado, y como aquel que tiene el derecho a reinar sobre sus vidas. Estos hombres y mujeres decían, tú eres Señor, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Estos hombres y mujeres no negaban la deidad de Cristo. Su cristología no era defectuosa, y no obstante a eso dice el mismo Señor, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Las implicaciones de estas palabras, hermanos, deberían ponernos a pensar,
a meditar, a reflexionar. El Señor, pienso que nos ha dado una cuarentena para ello. No sé si tú lo puedes ver así. Una persona podría sentirse segura únicamente porque posee una comprensión intelectual de la teología cristiana, de la ortodoxia cristiana. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, creo, puede decir. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre? Sí, también lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él podemos ser salvos? Sí, lo creo. Se puede creer en todo eso y aún así ser un falso profesante. Y no todo el que declara esta verdad entrará en el reino de los cielos. Hermanos y amigos, muchos irán al infierno con la cabeza llena de verdades evangélicas. Esa es la advertencia que el Señor nos da en este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor. Aunque también Santiago nos dice en su carta: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Cuidado con creer nada más ciertas cosas, porque los demonios también las creen y ellos no entrarán en el reino de los cielos jamás. Pero hago una aclaración aquí. Nadie entrará en el reino de los cielos si no confesare que Jesús es el Señor. Es otra cosa eso. Aunque este reconocimiento no es suficiente. Si alguien descansa sobre esta base para querer entrar al cielo, quiero decirte, hermano, amigo, no es suficiente. Aún aquí hay un énfasis que no podemos ni debemos pasar por alto. Notemos que esas personas tenían una cercanía o una atadura emocional con Jesús. Cuando Él expresa en el versículo 21 que no todo el que me diga Señor, Señor, notan esa repetición. Y luego en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esa repetición, Señor, Señor, implica en la historia bíblica, en la cultura hebrea, se mencionaba 2 veces el nombre de una persona para indicar de ese modo una relación de intimidad, de proximidad con la persona. Por ejemplo, en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, le dice: Abraham, dame a tu hijo Isaac, a quien tú amas. Y cuando tenía su mano alzada sobre su hijo con el cuchillo, dice que el ángel le dijo: Abraham, Abraham. No simplemente le dijo Abraham. En Génesis 46:2, cuando Jacob está descendiendo a Egipto para encontrarse con su hijo José, dice que Dios lo llamó desde una visión y le dijo: Jacob, Jacob. En Éxodo 3:4, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, le dice: Moisés, Moisés. En 1 Samuel 3:10, cuando Dios llama a Samuel para que fuera su siervo y le dice: Samuel, Samuel. En Lucas 10:41, Jesús entra a la casa de Marta, Lázaro y María, personas con las cuales Él tenía mucha intimidad. ¿Y cómo le dice Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando Cristo lloró también por Jerusalén al ver el juicio que vendría sobre la ciudad, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén. Y cuando el Señor estaba clavado en la cruz del Calvario, dijo: Dios mío, Dios mío. Esa repetición de nombres, hermanos, implica proximidad, intimidad. Esos hombres y mujeres de los que habla Jesús en Mateo 7 no solo poseían una visión adecuada de Cristo como el Hijo de Dios, no solo lo reconocían como Señor, como dueño legítimo de sus vidas, sino que también clamaban ser amigos íntimos del Señor, de tener una relación íntima, de una proximidad con Él. Hombres y mujeres fervorosos, que dicen que Cristo es su amigo y que aún así, dice el Señor, no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán.
con todo y su ortodoxia, con todo y su fervor, con todo y sus lágrimas que han derramado, con todo y sus santas y buenas obras, no entrarán en el reino de los cielos, dice el Señor. Así que esos falsos profesantes no solo descansan en su propia ortodoxia, no solo en su atadura emocional con Cristo, sino entonces también en sus actividades y capacidades en el plano religioso, en sus actividades, en sus capacidades en el plano religioso. Vemos el capítulo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Insisto aquí una vez más, hermanos, en hacer notar la palabra muchos me dirán en aquel día, porque muchos en ese día llegarán a ser engañados, pensando que eran cristianos simplemente porque se evaluaron a sí mismos en base a sus capacidades y dones y en base a sus actividades que llamaron santas y religiosas y en que estuvieron envueltos. Sabemos que muchos incluso pueden hacer esos milagros y los hacen, incluso los hacen en el nombre de Cristo. Señor, pero ¿cómo puedes tú decir que soy un falso profesante? Si yo profetizaba en tu nombre, o sea, no lo hacían en su propio nombre, lo hacían en el nombre de Cristo, pero aún así eran falsos, son falsos. Como el ejemplo de Balaam, que en un momento determinado presentó un mensaje correcto delante del pueblo, y sin embargo la Biblia dice que Balaam era un impío. La Biblia dice que Balaam finalmente se condenó. También nos da otro ejemplo, nos dice y nos habla del rey Saúl, que siendo un rey impío, al menos en 2 ocasiones, profetizó. El mismo Pablo nos dice que en su tiempo habían personas que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Predicaban a Cristo, no predicaban otra cosa, no predicaban una falsa doctrina, por ejemplo, a Buda, a Mahoma, no, predicaban a Cristo, y seguramente lo que predicaban, hermanos, era correcto, porque Pablo decía: yo me alegro que prediquen. Sin embargo, dice Pablo que su motivación era pecaminosa. Su deseo no era la de presentar un evangelio y la hermosura de nuestro Salvador, no, su deseo era la de sobresalir en ese entonces por encima del apóstol Pablo, y en este tiempo por encima de quien represente competencias en los púlpitos o en las iglesias. En el día del juicio, hermanos y amigos, encontraremos muchas sorpresas. Hoy en la mañana me narraba mi hija y me recordaba una anécdota de aquel marchista mexicano, seguramente ustedes lo recuerdan, en las Olimpiadas de 2000, aquel marchista mexicano que después de 42 kilómetros llegó a la meta y se puso hasta la bandera de México, ondeándola porque él se sentía victorioso. Pero en el trayecto le sacaron las tarjetas de amonestación, y ese corredor que ya se sentía victorioso, que ya se sentía con la medalla en su cuello, dando una entrevista de victoria, le sacaron la tarjeta roja. Estaba fuera. Él se sentía ganador por sus méritos, pero fue expulsado. Por eso digo, hermanos, que en el día del juicio encontraremos muchas sorpresas. Yo quisiera que fuéramos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo del 13 al 15. Vamos a leer lo que el Señor nos dice en su palabra. En la versión que yo tengo dice:
Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas ante ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar. Hermanos y amigos, este es un buen momento para meditar y reflexionar que detrás de este texto de 2 Crónicas podamos tomarlo como buen punto de reinicio para resetearnos, porque es ahí donde Dios nos dice cuál debería ser nuestra actitud ante circunstancias de calamidad como las que vivimos hoy día, comenzando a arrepentirnos de nuestro orgullo, a arrepentirnos de pretender ser algo que no soy, a arrepentirnos de proclamar una cosa que no vivo. Nos arrepentimos de decir con nuestros labios algo que mi corazón no siente. Nos arrepentimos de vivir con una máscara de hipocresía frente al mundo, de alguien que no soy, de mi verdadero yo. En este tiempo de cuarentena son tiempos propicios, hermanos, excelentes para la reflexión, para la humillación delante de Dios, para tomar verdades que mi corazón conoce, pero que mi razonamiento ha querido desconocer en su negación y que ha logrado ocultarlo. Pero Dios lo ha visto todo el tiempo. Yo quiero terminar con un versículo que se encuentra en el último libro, en Apocalipsis 22. En el versículo 11, y dice así la palabra del Señor: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Señor Soberano, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos confiar en la infalibilidad de las Escrituras, de lo que tú has dejado para nosotros, para advertirnos, pero también para animarnos y consolarnos, para que podamos tener en este tiempo, Señor, un tiempo propicio para meditación en nuestros corazones. Pero, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo no nos falte, aunque estamos separados unos de otros, pero estamos juntos en espíritu, Señor, contigo. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que nos podamos conducir de acuerdo a tu voluntad expresada en las Escrituras. Señor, te alabamos y te damos gracias por este tiempo de pandemia. Y te pedimos que no acabe, Señor, hasta que tú hayas hecho tu voluntad en este tiempo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano.